Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a hacer la decoración de la terraza. Ya sabéis que llevo días dándole vueltas, os he enseñado algunos proyectos que me gustaría hacer, así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. En vídeos anteriores os he estado enseñando cómo he ido decorando mi casa para la estación de verano, que es mi estación favorita del año, quitando el calor que es a veces insoportable, pero a mí me encanta el verano, el buen tiempo, los días son más largos y hasta parece que la gente esté más alegre. Entonces, si no habéis visto estos vídeos, podéis ir a vídeos anteriores que los tenéis ahí, el del dormitorio, el de la cocina y el último que hice que fue el de salón comedor. Ahora lo que quiero hacer es la terraza porque llevo un tiempo dándole vueltas, como os he comentado antes, y me han llegado ya unos muebles para la terraza. Entonces, bueno, quiero dejarla un poquito ya colocada para poder cenar fuera o estar por las tardes fuera, que se está fresquito cuando ya baja un poco el sol. Y bueno, os voy a dejar primero con los muebles que me han llegado. Os dejaré un vídeo de el montaje y más o menos explicando un poquito todo lo que he hecho, y luego vamos a ir fuera a decorar. Así que nada, vamos a comentar. Primero que nada quería agradecer a Vida XL por ayudarme a terminar este rinconcito de mi terraza. Aquí tengo la caja con las sillas, luego tengo otra con la mesa y como veis viene todo muy bien explicado con sus herramientas de trabajo. Lo único que necesitamos es un destornillador aparte y aquí ya tengo todo listo para empezar a montar las sillas. La verdad que el montaje es muy fácil. Yo escogí estas de aquí, es un pack que vienen 4. Tenéis este modelo y también lo tenéis sin reposabrazos, si no os gusta tener reposabrazos, pero bueno, yo creo que son más cómodas cuando vas a estar mucho rato sentado. Y tenéis para elegir el pack de 2, de 4, de 6 o de 8. Y bueno, como os he dicho, el montaje es muy fácil, lo puede hacer una sola persona y no tiene mucho quebradero de cabeza. Y aquí os enseño la mesa que yo elegí, que es esta de aquí, que también es plegable, que a mí me encanta que sea así. La tenéis también en tono marrón, yo escogí el tono marrón claro, pero tenéis las dos opciones y también tenéis diferentes tamaños para elegir. Yo en mi caso he escogido el de 1,20 por 70 por 75. Y tenéis un código de descuento desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto con un 10% para cualquier mueble o cualquier cosa del hogar que queráis comprar en su página web. Así que yo os invito a que paséis por allí, echéis un vistazo porque tienen muchísimas cosas. Yo creo que no sabéis ni por qué decidirte, pero si estáis pensando en decorar ahora vuestras terrazas, vuestros balcones, jardín, etcétera, pues tenéis muchísimas opciones a muy buen precio. Y bueno, como me veis, yo sigo aquí con el montaje de la silla y no voy a grabar el montaje de todas las piezas porque al final es muy repetitivo, es lo mismo, pero simplemente queríais que vierais que se puede hacer una sola persona, que es muy sencillo. El montaje de la mesa tampoco lo he grabado porque es más de lo mismo, al final es unir piezas y luego pues ya se queda la silla y la mesa lista. Como siempre os dejaré toda la información y los enlaces en la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo para comprar cualquier cosita de esta tienda. Así que pasaros por ahí y echáis un vistacito. Y bien, ya habéis visto el proceso de montaje. La verdad es que es muy sencillo. No lo he grabado todo porque al final es lo mismo, es repetitivo, las sillas son todas iguales y el montaje de la mesa pues
también es muy sencillo, va todo muy bien explicado con su manual de instrucciones, así que no tiene mucho problema a la hora de montar. Recordad, como os he dicho antes, que tenéis desde el 29 de junio hasta el 31 de agosto el descuento, que os voy a dejar por aquí el código para que lo pongáis en cualquier producto de Vida XL. Podéis adquirirlo por su página web y también venden en Amazon. Así que si estáis pensando en preparar ya para el buen tiempo vuestras terrazas, balcones, jardines, o para cualquier producto del hogar, porque tienen muchísima variedad de productos, tanto de exterior como de interior, podéis aprovecharos de este código de descuento y os sale un poquito más económico. Así que nada, me voy a ir a la terraza, voy a barrer primero un poquito para quitar el polvo que haya y vamos a comenzar con la decoración. Y antes de empezar a poner los muebles, como os he dicho, voy a barrer un poquito. Ya sabéis que tengo obras alrededor, que llevo quejándome unos cuantos vídeos, pero es que tengo que hacerlo todos los días. Primero voy a colocar los cojines que tengo del banquito, que esto ya los compramos el año pasado cuando hicimos el banquito. Y ahora pues nada, voy a ir colocando todos los muebles, la mesa que no la habíais visto montada, pero bueno, ya os la he enseñado en la parte anterior. Yo me cogí la de 1,20 para tener un poco de espacio a ambos lados para poder colocar las sillas o para poder pasar. Si lo hubiese cogido más grande hubiese quedado demasiado apretada, entonces creo que este era el tamaño que mejor quedaba para nuestra terraza. Y bueno, una vez ya colocado todo, fijaros que queda bastante clavadito para sentarnos pues unas 8 personas o 7 personas. Y la verdad es que me ha encantado tanto el color como la madera que tiene, me gusta muchísimo, es madera de acacia y la textura se ve súper buena calidad. Así que nada, yo os lo recomiendo 100%. Y bueno, vamos ahora con el tema decorativo. Vamos a poner unos cojines en la parte del sofá y luego voy a poner esta bandejita que es de fibras naturales aquí en el centro de la mesa. Luego cuando tenga la sombrilla pues ya la echaré a un lado o pondré otra cosa. Voy a poner este jarrón que es de barro, que lo he pintado yo, luego os enseñaré cómo, con unas hortensias blancas. Ya sabéis que me encanta el azul para decorar en verano, que es mi color favorito para esa temporada. Me inspiro mucho en la decoración mediterránea y voy a complementarlo con la velita de citronela que habéis visto, que en el exterior hay muchos bichitos y muchos mosquitos. Así que va a ir muy bien para tenerla aquí fuera y además el barro se utiliza mucho en la decoración de estilo mediterráneo, que es la que a mí me gusta, en tonos blancos, azules y con macetas de barro, fibras naturales, etc. También otra opción que tengo es poner este plate que lo compré el año pasado en Peco, este año también lo he visto, es de color azul y blanco. Es un play que se puede usar para la playa, para lo que queráis. Yo lo tengo en casa, pues en el sofá, por si ponemos el aire y tenemos un poco de fresquito, pues no lo ponemos por encima. Y de esta manera pues también le da ese toquecito de azul. Y estas macetitas que me colgó mi marido hace unos días, que hemos puesto albahaca y hierbabuena, también con macetitas de barro, también le da ese toque de estilo mediterráneo que me gusta muchísimo. Y bueno, la verdad es que me ha encantado cómo ha quedado este trocito de aquí para pasar las tardes tomándote una bebida fresquita. Por ejemplo, me preparé una limonada bien fresquita, ya se había ido el sol, se estaba muy bien en la terracita. Y bueno, pues para leerte un libro, para descansar, para lo que quiera. Es una zona de casa de desconexión para estar tranquilos. Y bueno, a mí la verdad es que me ha encantado y lo mejor es que es todo plegable y se puede recoger si no lo vas a usar. Y bueno, familia, habéis visto ya la decoración de la terraza. Nos queda la otra parte, pero bueno, como dependo de que mi marido pues tenga días libres o vacaciones para poder hacerlo, pues eso vamos a esperar un poquito. Lo que sí tengo pendiente es comprar una sombrilla para ponerla en la mesa, que trae el agujerito, como habéis visto, para ponerla.
y tener pues un poquito de privacidad, pues si quieres comer o cenar fuera, o al mediodía que da un poquito el sol en esa zona de ahí, y pues poner una sombrillita para que nos dé ese poquito de privacidad o de sombra. Ya me iré un día a buscarla, tengo una así que le he echado ya el ojo en Ikea, así que nada, iré a por ella. Y luego, por ejemplo, el tema del jarrón que he puesto fuera, es un jarrón restaurado que es igual que el que hice en primavera, que lo hice con tonos rositas, pues esta vez lo he hecho en tonos azules. El procedimiento hice el mismo, compré una maceta de barro en un bazar que tengo cerquita, me costó súper económica, es de las básicas, pero con esta formita que me gusta mucho, me costó creo que 4,95. Y lo que hice fue darle 2 capas de blanco mate en blanco roto de la marca Montó, que siempre compro esta marca. Es la misma que usé para pintar el mueble del comedor, las sillas, la he usado en muchísimas cosas en casa, entonces ese bote la verdad es que me cunde muchísimo. Los otros más pequeñitos son como para dar más detallitos porque son más pequeños y se gastan más rápido. Entonces, nada, 2 manitas de pintura de Chalpain que se seca súper rápido, además doy capas finas, y luego con el tono azul heráldico, creo que se llama, que es el bote pequeñito, lo diluyo con un poquito de agua para que se quede como más fluido, porque si no la pintura, la tiza es como muy espesa. La diluyo un poquito en agua y luego lo mojo, descargo un poco en papel de cocina y luego le voy dando esos toquecitos. Es preferible que le deis poquito y luego ya si queréis que se vea más le vais dando más, pero primero empezar con poca cosa, porque si os pasáis luego es peor arreglarlo, así que es preferible ir poquito a poco. Lo podéis hacer en diferentes tonos, en los tonos que más os guste. Yo he utilizado el azul porque es lo que a mí me gusta para el verano. En primavera lo hice en rosita. Tengo muchos otros que he hecho con esta técnica, que las he hecho más en tonos marrones así vintage, y me apetecía pues tener uno en tonos azulitos para decorar la terraza. Y bueno, básicamente no es gran cosa la decoración, pero sí es un rinconcito que vamos a aprovechar muchísimo ahora con el buen tiempo, y seguramente hasta octubre lo estaremos aprovechando porque el frío no viene hasta casi noviembre, o sea que lo aprovecharemos bien para hacer cenas familiares, comidas familiares, o si vienen amigos a casa, pues también nos gusta hacer paellitas de vez en cuando, pues las hacemos en la terraza y ya podemos comer ahí fuera. Y nada, me queda pues eso, pendiente hacer la otra parte de la terraza, que queremos hacer ahí una especie de banquito para cocinar, bueno, para cuando hacemos las paellas y tal, pero ya veremos lo que terminamos haciendo, estamos ahí en duda todavía. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya gustado lo que he hecho en la terraza. Ya os había dicho en vídeos anteriores que tenía más o menos esa idea, ese estilo así mediterráneo que me gusta muchísimo. Y bueno, los muebles es un plus porque al ser plegables, cuando acabe la temporada, los pliego todo, le pongo una funda, los dejo a un ladito y no me molestan, y se protegen de cuando venga el invierno, pues del frío, la humedad y del mal tiempo. Y nada, quería agradeceros también todos los mensajes tan bonitos que he recibido en estos últimos vídeos de decoración. La verdad es que no sabéis la ilusión que me hace cuando me ponéis comentarios como que os inspiro, como que os ayudo. Para mí es un placer hacer este tipo de vídeos, ayudaros en cualquier cosa, por mínima que sea, ya sea en limpieza, decoración, truquitos, lo que sea. La verdad es que me hace muy, muy, muy feliz cuando sé que os puedo ayudar. Con el tema de las láminas también sabéis que me la podéis pedir por Instagram o por correo. Por YouTube no os la puedo mandar porque no me deja YouTube, sino también os la mandaba por YouTube, pero en comentarios no se puede enviar nada. Por eso siempre os digo que me escribáis por Instagram o que me escribáis por correo y yo os las paso por correo sin ningún coste, son completamente gratuitas, no son de una mega calidad, pero a ver, yo lo hago en mi casa y si a alguien le gusta, pues yo la paso y que cada uno lo imprima en folio, en papel fotográfico. Yo siempre lo hago en papel de alto brillo, que es como un papel pero lleva un poco de brillo, porque en papel fotográfico lo que pasa es que cuando pones un cristal se hacen como unas marcas, entonces queda fea la lámina. Yo os recomiendo pues eso, un papel de alto brillo o un folio que tenga buena calidad,
y la tinta sea de buena calidad para que os quede bien. Y nada, en cualquier otra cosita que yo os pueda ayudar, tanto en decoración como en lo que sea, ya sabéis que me podéis escribir y yo os contesto o os ayudo en lo que pueda. Así que nada, si os ha gustado el vídeo de hoy, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.